Comenzamos una serie de videotutoriales sobre trigonometría. Hasta ahora solo teníamos unas cuantas relaciones métricas como el teorema de Pitágoras para relacionar los lados de ciertas figuras. La trigonometría aparece hace más de 2000 años en Grecia. Es una rama de la matemática que estudia la relación entre las longitudes de los lados y las amplitudes de los ángulos de un triángulo. Es decir, problemas tan sencillos como tener la hipotenusa y un ángulo, ahora con trigonometría nos permite calcular el resto de los elementos. La necesidad que tiene el hombre de medir distancias y ángulos en distintas situaciones hace que la trigonometría tenga multitud de aplicaciones en topografía, aviación, navegación y en general todas las ciencias e ingenierías. Como están relacionados los ángulos y los lados de triángulos, pues vamos a ver, o vamos a recordar, mejor dicho, todos los conceptos referentes a ángulos y triángulos. Sabemos que la porción del plano limitada por dos semirrectas con un origen común denominado vértice es un ángulo. Aquí colocamos el vértice. El primer lado o semirrecta se denomina lado inicial del ángulo, el segundo lado terminal, y los ángulos los podemos nombrar básicamente de tres maneras, utilizando letras griegas como acabáis de ver que os he colocado ahí. Si ponemos un punto en una de las semirrectas y otro punto en la otra, pues podríamos hablar de el ángulo A o B, siempre y cuando la letra central sea el vértice, o simplemente utilizando el vértice con un pequeño angulito encima para nombrar el ángulo. También recordar que la longitud de las semirrectas no implica que el ángulo varíe, es decir, yo siempre tengo el mismo ángulo, sea cual sea la longitud de las semirrectas que lo delimitan. Y para terminar, recordar que los ángulos se considera por convenio sentido positivo el que va en contra de las agujas del reloj, es decir, del lado inicial al lado terminal. Existen distintos sistemas de medida de ángulos. Los dos que vamos a estudiar son el sistema sexagesimal y el sistema circular. Si yo cojo una circunferencia o un círculo y lo divido en 360 partes, cada una de estas partes es la unidad sexagesimal que se denomina grado. Vamos a colocarlo aquí para que lo tengáis. Al dividir el círculo en 360 partes, cada una de ellas se llama grado. Si queremos ser algo más exactos, podemos dividir un grado en 60 partes y vamos a obtener los minutos sexagesimales, y si todavía necesitamos más precisión, pues un minuto lo podemos dividir también en 60 partes, obteniendo cada una de ellas el nombre de segundo sexagesimal. Aquí os voy a colocar que cada una la dividimos en 60 partes para obtener minutos sexagesimales. Es decir, que un grado sexagesimal, lo voy a colocar aquí las equivalencias, son 60 minutos sexagesimales que se coloca con una comita, y un minuto sexagesimal son 60 segundos sexagesimales que se coloca con dos comitas o con doble comilla. Es decir, un grado sexagesimal son 3600 segundos sexagesimales. Otra de las unidades de medida de ángulos es el radián, y es lo que denominamos sistema circular. Aquí os he dibujado una circunferencia con un radio. Si cogemos la misma longitud del radio, lo doblamos para obtener el arco,
si el radio y el arco son de la misma longitud, pues la porción que queda entre medias de las dos semirrectas se denomina radian. Esto sería un radian. No importa el radio que tomemos, no importa lo grande o pequeña que sea la circunferencia, porque un radian, como estáis viendo, pues es el ángulo cuyo arco tiene igual medida que el radio de la circunferencia en la que lo hemos dibujado. Vamos a ponerlo aquí un poco mejor. Un radian es el ángulo central de una circunferencia o que abarca un arco con igual longitud que el radio. Y con esto hemos repasado lo que es un ángulo y los sistemas de medidas de ángulos. Luego haremos algún ejercicio para ver cómo podemos convertir grados hexagesimales en radianes y radianes en grados hexagesimales. Ahora vamos a repasar qué es un triángulo, un polígono de 3 lados. Vamos a ver los tipos de triángulos según sus lados. Ya sabéis que según sus lados hay triángulos que tienen los 3 lados iguales, que se llaman equiláteros, triángulos que tienen 2 lados iguales y uno desigual, que podemos dibujar o como os he puesto aquí, uno más alto y otro más bajo, esos serían los isósceles, y si los 3 lados son distintos, pues tenemos los triángulos escalenos. Vamos a escribirlo aquí. Con 3 lados iguales, equilátero. Isósceles cuando tienen 2 lados iguales y uno desigual. Y escaleno cuando los 3 lados son distintos. Eso si nos fijamos en la longitud de los lados. Pero si nos fijamos en la amplitud de los ángulos de un triángulo, pues tenemos triángulos en los que los 3 ángulos son agudos. Estos triángulos se denominan acutángulos. Aquí vamos a poner los 3 ángulos agudos. Acutángulo. Y el triángulo que más vamos a utilizar es el que tiene un ángulo recto. Ya sabéis que se denomina triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos pueden ser escalenos, pueden ser isósceles, y si tienen un ángulo obtuso, pues se denomina triángulo obtusángulo. Recuerdo que la suma de los 3 ángulos de un triángulo es 180 grados. Vamos a poner obtusángulo. Y con esto pues hemos repasado los tipos de triángulos que conocemos.